a distintos operarios, aunque no tuvieran preparación. Acá vemos cómo la necesidad de Ford de conseguir acero, y para eso hubo un gran incremento de las acerías. Acá vemos una fábrica de partes del automóvil Ford, como vimos hace un rato. Fíjense que ustedes siempre van a ver una línea que va moviéndose y sobre la cual va trabajando cada operario. Acá vemos, por ejemplo, una estampadora, y acá vemos los operarios que va reclutando Henry Ford, que son gente con muy poca cultura e incluso hasta algunos eran analfabetos, pero se les enseñaba a hacer una actividad que cumplían muy bien. Era repetitiva y hacían siempre lo mismo. A pesar de eso, Ford creó una escuela y les enseñó a escribir y a leer a mucha gente que no lo sabía hacer. Acá seguimos viendo una línea de montaje en donde las partes aéreas se mueven y los operarios van sacando lo que necesitan. No se pierde tiempo en el transporte porque permanentemente están pasando por ahí las piezas que el operario necesita para ensamblar en su lugar. Ven uno atrás del otro. Ese es Ford con un ingeniero revisando parte de la producción del Ford T. Vemos que la gente empieza a comprar más autos, empiezan a bajar los costos y las calles de las grandes ciudades se llenan de autos. Hay una gran convocatoria de trabajadores y aquí se muestra cómo una persona disfruta con su familia un Ford T. Esta es una publicidad que sacó el señor Ford en donde decía que iba a pagar $5 por día por trabajar en sus fábricas y además les iba a hacer un plan para que cada uno pudiera tener su propio auto. Eso interesó muchísimo a los trabajadores a que fueran a las fábricas de Ford. De una fábrica con la cual empezó, terminó teniendo 5 fábricas, las cuales fabricaron 15 millones de autos Ford T. Y todo americano estaba dispuesto a tener uno. Ese es el modelo 10 millones. Hola, hola.
Hola, Licen. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Siguen conectados? Bueno, Sí, Sí, ya sí, estamos licenciado. ya. selectivos. todo sueño Pregunten. entendido, licenciado. No entendí muy bien el taylorismo, solo el fordismo. Se extiende más en el Fordismo, ¿verdad? En sí, Sí, en el Taylorismo, lo que hay que tomar en cuenta que es también con la división del trabajo, ya se aplica la administración científica de forma práctica, ¿sí? O sea, hacer las cosas de forma metódica, ¿verdad? No al azar. Y para eso estudian de forma muy científica todos los movimientos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, se va a tratar de buscar el trabajador ideal para la actividad ideal, ¿verdad? El más apto sobre todo, ¿sí? Y así tratar de mejorar, bueno, mejorar la productividad, ¿verdad? Hacer mucho más rápido la producción. Y se parece mucho al Fordismo, si se dan cuenta, ¿verdad? Solamente que en el Fordismo se va a mejorar eso, ¿sí? Solamente que se va a hacer mucho más, el estudio de tiempo se va a simplificar a tal extremo de que el trabajador haga lo mínimo, ¿verdad? De ahí que se contratan personas tal vez que no eran muy aptas para otros empleos o los rechazaban tal vez en sus empresas, los contrataba, ¿verdad? Porque lo simplificaba de tal forma, lo que se hacía en el taylorismo, pero de forma mucho más extrema, que podía contratar personal de menor capacitación, ¿verdad? Y obviamente la cadena de producción, ¿sí? Son como lo mismo, solamente que mejorado, ¿verdad? El taylorismo y el fordismo comparten muchas similitudes, pero obviamente que el fordismo es una mejora del taylorismo, ¿sí? Es una mejora y comparte muchos elementos. De ahí que tal vez no enfatizan mucho, ¿no? En el taylorismo, más en el fordismo. Ya, a ver, para... Voy a compartir la pantalla para que precisamente esa situación de los dos, que pueden ver mi pantalla, ¿no ven? sí, listo. Ya, entonces como ven acá, el Taylorismo y el Fordismo, cronológicamente, el Fordismo es mucho más moderno, ¿verdad? Y ambos derivan, o algo en común que tienen ambos, es la división del trabajo, ¿sí? La división del trabajo, que es algo que nos va a proponer Adam Smith, ¿sí? Se va a aplicar en ambos, ¿verdad? Tanto en el Taylorismo como en el Fordismo, pero obviamente con mayor extremo en el Fordismo, ¿verdad? Lo va a simplificar al mínimo, ¿verdad? Cada actividad del trabajador lo va a tratar de hacer lo más simple posible, cosa que obviamente se especialice más aún y que lo haga con mayor efectividad. Entonces, acá tenemos algunas características distintas, bueno, que se enfocan entre ambos elementos, ¿sí? O entre ambas formas de producir, ¿sí? El primero, el Taylorismo, obviamente que tiene que ver con Frederick Taylor, ¿verdad? Después se va a aplicar de forma práctica la teoría de la administración científica, ¿sí? Uno de los elementos, por ejemplo, muy importantes es la selección, ¿verdad? Como aquí podemos ver, el análisis cuantitativo, ¿verdad? De los tiempos, la selección en relación al personal, ¿verdad? La preparación del mismo y la cooperación, ¿verdad? Entre los trabajadores. Entonces, en este caso, obviamente se quiere producir más a menor costo, ¿sí? Y el Fordismo, ya obviamente su principal referente, bueno, su creador, el que lo ha aplicado es Ford. Obviamente que esta forma de la cadena de producción ya se estaba aplicando en otros lados, ¿sí? No así que Ford es el que se le ha eliminado y él ha creado de cero, ¿verdad? Él también ha ido viendo, ay, perdón, él también ha ido observando, ¿sí? Y obviamente que lo ha aplicado de una forma tal que se ha hecho millonario, ¿verdad? ¿Sí? Ha tomado una idea, la ha mejorado y la ha puesto en práctica de forma muy efectiva, ¿sí? Entonces, el periodo que se va a establecer, bueno, que va a ser muy recurrente esta forma de producir, es entre 1930 y 1970, ¿sí? Muchas empresas van a copiar, ¿verdad? Esta forma de administrar la parte productiva y se va a nivel mundial incluso, ¿no ven?
y posteriormente nace del Taylorismo, como ven acá, ¿no ven? Su origen nace del Taylorismo, una mejora del Taylorismo. Y tras del Fordismo van a surgir nuevos movimientos, ¿verdad? Que ya tiene que ver con la parte asiática, sobre todo, ¿no ve? Obviamente que el post-Fordismo también está ahí, ¿verdad? Pero más adelante lo que es el toyotismo, ¿sí? Que ya va también a ser una mejora, tiene que ver mucho con división del trabajo, productividad, pero incorporando nuevas características adecuadas también a los nuevos tiempos, ¿verdad? Como ven, hay ciclos económicos, ¿lo ven? A nivel mundial, en donde la economía sube y baja y el empleo también, ¿verdad? Y esto hace que, por ejemplo, ciertos sistemas productivos ya no sean efectivos. Entonces, según el contexto también se van a ir modificando. Luego viene el toyotismo también, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Acá tenemos otro personaje, ¿sí? Henry Gantt. Y, por ejemplo, no, dentro de lo que vamos a destacar por hoy es el diagrama de Gantt, ¿verdad? Han debido utilizarlo ustedes, ¿verdad? Licenciado, la verdad que no, No, nunca, nunca. jamás. El del diagrama de Gantt se va, obviamente, de forma gráfica, eh, se van a configurar bueno, los procesos, actividades que nos realiza. En la parte superior, ¿verdad? En la parte, bueno, horizontal, ¿verdad? Se pone el tiempo. En este caso está meses, ¿verdad? Se puede poner días, años, horas, ¿verdad? El tiempo que uno desee. Y en la parte vertical están las actividades, ¿sí? Entonces, en la parte productiva también se puede realizar esto, ¿verdad? De forma ya enfocada a la parte productiva de alguna actividad. Entonces, nosotros tenemos una especie de mapa gráfico de las actividades, ¿verdad? Que se van a realizar. Esto, por ejemplo, ustedes realizan bastante en los proyectos, ¿verdad? Les piden sí o sí esto, sobre todo en su perfil, en donde ustedes tienen que plantear, ¿verdad? Mi marco teórico de tal fecha a tal fecha, mi marco metodológico de tal fecha a tal fecha, si tienen que plantear cronológicamente sus actividades, ¿verdad? Entonces el diagrama Gantt nos sirve para plasmar de forma gráfica las actividades, ¿sí? Y bueno, esto primero es utilizado en la parte bélica, ¿no? Después incorporado como muchos otros elementos también a la parte productiva, ¿verdad? Porque obviamente la Primera Guerra Mundial llega a su fin, ¿verdad? Y a partir de esto vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Una vez que terminemos este tema, aparte del diagrama Gantt, hay también el diagrama PERT, ¿sí? Que es un poquito más complicado porque puede tomar puede graficar varias acciones simultáneamente, ¿sí? Y esto hace que busquemos una ruta crítica, ¿sí? O sea, la ruta crítica implica los pasos más, bueno, la forma más efectiva de llegar al final de un proyecto, ¿sí? Entonces, una vez que terminemos esto, lo vamos a hacer, ¿sí? Obviamente que lo vamos a complementar con el diagrama Gantt, ¿sí? Está bien, Ya. Lick. Tenemos acá de las relaciones Licenciado, una humanas. pregunta. Sí, dígame. Estaba compartiendo pantalla Sí. y en mi equipo no sale nada. Pero estaba antes compartiendo. Bueno, ya, ahora sí sale. Ya, gracias. Ay. Ya. Luego, recuerdan que hemos hablado de esta parte que es la estandarización de partes, ¿verdad? Que tiene que ver con Ford, con el Whitney, el terrorismo, el Fordismo, el diagrama de Gantt, que nos va a poder dar un orden gráfico, ¿no ve? Luego tenemos otro elemento que es que igual va a ir avanzando progresivamente, ¿sí? Que también tiene que ver con las nuevas tendencias de la parte administrativa, ¿sí? Si antes era muy recurrente la parte de la administración científica, ¿sí? Que es a través de Taylor, y la administración general, me parece, ¿no? Que es de Fayol, va a haber una mejora, no una mejora, sino nuevas tendencias, ¿no? Y que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿sí? El principal referente es el Mayo. Esto se aboca sobre todo a la parte del trabajador, ¿sí? Si bien antes hemos enfatizado en los procesos, en la mecanización,
en la selección. Nunca se ha visto la parte social del trabajador, ¿verdad? En este caso se va a tratar de humanizar el lugar de trabajo, ¿ve? Como acá podemos ver. Y son a partir de un estudio que se realiza, ¿no ve? En una empresa, ¿sí? Acá está Western Electric, ¿sí? Que se va a tomar, se va a tomar conciencia de ciertos elementos sociales que hacen que el trabajador sea mucho más efectivo, ¿sí? Eh, si bien enfatiza Ford en la parte económica, ¿verdad? No siempre va a ser, si bien es uno de los principales motivantes, hay otros motivantes que también existen dentro de la parte laboral, ¿verdad? Del ser humano, los cuales se van a empezar a tomar en cuenta acá, ¿sí? Y tal vez quizás antes de esto al ser humano se lo veía como el hombre economicus, ¿verdad? A través del dinero vamos a poderlo motivar. Y a partir de este instante vamos a tomar en cuenta al hombre social, ¿sí? Que obviamente que es un ser humano de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, esto surge acerca de un experimento que realiza este señor Elton Mayo, en la cual en una empresa, en esta empresa eléctrica, va a tomar un grupo de personas, ¿verdad? Por decirles unas 10 personas, y las va a apartar del grupo del total de los trabajadores. Y primero los va a llevar a un lugar donde solo van a estar las 10 personas, y obviamente ahí va a hacer ciertos cambios, ¿verdad? Primero positivos y luego negativos. Por ejemplo, en los positivos, primero va a incrementar la luz, por ejemplo, ¿no? Va a haber una mejora en la intensidad de luz y va a tratar de medir en qué medida su productividad se incrementa, ¿verdad? Después va a mejorar las condiciones, por ejemplo, climatológicas, por decirlo, ¿verdad? O después también va a reducir las jornadas, ¿verdad? Laborales, tal vez antes trabajaban 8, ahora 6, ¿verdad? Y así, hay unas mejoras primero positivas, ¿verdad? Y van anotando, ¿no? La productividad, cómo va variando. Sí, sobre todo ellos me parece que estaban buscando qué elementos son los que más inducen a la producción, ¿verdad? Para replicarlos después. Y posteriormente van a incorporar elementos negativos, ¿sí? Todo lo opuesto, ¿no ve? Como incrementarles el trabajo, reducirles. Pero lo que van a poder ver ahí es que en sí los trabajadores van a seguir trabajando en el mismo nivel, ¿sí? En el mismo nivel. Y que al final esos 10 trabajadores se han cohesionado como un grupo, ¿sí? Al verse tratados de distinta forma, incluso interrelacionarse entre ellos, forman un equipo mucho más sólido, ¿verdad? Y entonces ahí se dan cuenta que la parte social también es muy importante, fuera del entorno, ¿verdad? Fuera de la parte externa. Y el ser humano es un ser social. Todos somos, el ser humano es un ser social, al igual que el trabajador. Entonces ahí ya se van a empezar a tomar en cuenta mucho el efecto de las relaciones humanas en el ser humano, ¿sí? Y cómo hacer que esas relaciones humanas se puedan sacar provecho. Ustedes saben que uno de los elementos importantes dentro de una empresa para tener ventaja competitiva es el grupo humano, ¿verdad? Es ese clima organizacional, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos irnos a comprar la maquinaria más moderna, ¿verdad? Si tenemos dinero, pero no podemos ir a comprar un clima organizacional positivo dentro de la empresa. Eso se crea, ¿verdad? A través de unas buenas relaciones humanas, tomar en cuenta a los trabajadores, ¿verdad? Y esa ventaja competitiva no la vamos a poder comprar en ningún lado, pero si la tenemos, obviamente que esa empresa va a poder lograr y generar ventaja competitiva y efectivizar esa característica que es muy importante para triunfar, ¿verdad? En la parte empresarial, ¿sí? Entonces, también es muy importante, ¿no? Esta parte de las relaciones humanas. Obviamente que con el tiempo esto también va a pasar y va a volver la teoría neoclásica, ¿no? La teoría neoclásica ya obviamente va a rescatar estos elementos, pero incorporando los clásicos, ¿no? Los anteriores de Ford, de Fayol, y obviamente los va a actualizar, ¿sí? Ya para ir terminando esto de bueno, hasta que nos falta todavía algo, pero la próxima clase me parece que vamos a terminar, ¿sí?
la era de las computadoras, que es también muy importante, ¿verdad? Dentro de la parte productiva. Fuera de la mecanización, hoy podemos ver que en la mayoría de las actividades, ya sea de producción de bienes o servicios, ya se han instaurado los ordenadores, ¿verdad? Que hacen que la producción sea mucho más aún controlada, mucho más efectiva, ¿sí? Acá tenemos como principal referente a Alan Turing, ¿sí? Alan Turing, que es aquel que se lo considera como el padre, ¿verdad? De esta nueva forma de procesar sobre todo la información, ¿verdad? Más antes estaba Babbage, ¿no? Que también da las primeras pautas, pero Alan Turing ya va a entrar, iba a abrir esta forma de procesar datos, ¿verdad? Ha sido muy importante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, al crear una máquina que pueda descifrar, ¿no ve? La máquina enigma de los nazis y ver cómo se comunicaban ellos, ¿no ve? A través de una comunicación muy cerrada, ¿no ve? Que en clave. Entonces, a través de una máquina, precisamente, ¿verdad? Que se considera como una de las primeras computadoras, pero esto sí se va a incorporar, ¿sí? A la parte a la parte productiva. Hola, hola. Escúchale. Ya, entonces esto lo vamos a ver con más calmita para la próxima clase, ¿sí? Sí, muchachos y señoritas. Está bien, Nick. Está bien, Está bien, licenciado. licenciado. Ya, entonces la próxima clase empezamos con esto de las revoluciones industriales y de las eras, ¿sí? Ok, Nick. Licenciado, la tarea que nos dio, ¿hay que hacerlo en algún formato? ¿O es simplemente Nick, que sea por defensa nomás. claro, es como puntos extra hasta que de una vez se normaliza, ¿no? Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener todos bien inscritos. Si no, nos estaríamos perjudicando a los demás, ¿sí? Está bien, Sí, Nick. está bien. Pero va a ser por puntos extras, ¿no ve? O sea, fuera de los 30. Sí, dicen, está bien. Sí, Nick, está bien. ¿Sí? Defensa nomás, Sí, defensa Nick. nomás, dicen. Porque la próxima clase, por ejemplo, nosotros nos dijeron que aún lo que es el Teams lo utilizamos solamente para las videollamadas, videoconferencias, ¿sí? Pero se puede utilizar para lo de las tareas también, ¿verdad? Para mandar y enviar. Pero nos dijeron que aún no, ¿verdad? O tal vez entendí mal, eso voy a preguntar bien este fin de semana. Y en el caso de que no se te podría utilizar, entonces nos podríamos crear un grupo de Classroom para que envíen nomás ahí los trabajos, ¿sí? Está bien, Nick. Está bien. Está bien, Sí, Nick. Está bien, licenciado. pero no tenemos, sí, pero como no tenemos aún algo oficial, entonces por el momento solamente va a ser una defensa, ¿sí? Va a ser una defensa. Y la próxima clase ya, o bien cualquier trabajito que tengamos, ya lo van a mandar o bien al Classroom o bien al Team, ¿sí? Está bien, Lice, está bien, está bien. Listo, compañeros, entonces nos vemos la próxima clase, ¿sí? Hasta la próxima, Oiga, Nick. Listo, licenciado. Está bien, licenciado. Buenas noches, licenciado.